Chicuchú, y, y, le, y, sale para
Oh, que te ven. Ven, Jerónimo, me anotas olvidado yo. Buenas noches, les saluda Lorena Yarcuri, asesora de Consultoría Internacional Pública Privada, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de uroginecología que estará a cargo el doctor Michel Escobar. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, materiales de estudio, certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta les responderá el ponente al finalizar de la ponencia. Buenas noches, doctor Michel Escobar. Le doy el pase para a su ponente. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo soy la doctora Michelle Andrés Escobar Paz. Soy médico titulado de la Universidad Franz Tamayo de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante bonito que es la uroginecología. Así que bueno, enseguida con las diapositivas para que comencemos con el tema. Muchas gracias. Un favor, ¿será que me pueden habilitar para que pueda activar las diapositivas, por favor? Al anfitrión, por favor, habilíteme la opción para poder compartir pantalla. Muchas gracias. Sí, doctora, en un momento, espere. Gracias. Listo, doctora. Ok, muchas gracias.
Ok, ya estamos. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito que es la uroginecología. Para entender un poco mejor lo que es la uroginecología, tenemos que hablar un poquito de lo que es... Ay, permítame un segundito, por favor. Ya ves. Para hablar un poquito de lo que es la uroginecología, tenemos que hablar sobre qué es la fisiopatología del sistema urogenital. Primeramente, hablando sobre la fisiopatología del sistema urogenital, tenemos que saber que los riñones cumplen una función depuradora de sangre, donde por 80 litros de sangre que corren por ellos, se forman 2 litros de orina. Tenemos 2 riñones en forma de habichuela con una longitud de 12 a 14 centímetros y con un ancho de 3 centímetros. Su ubicación está localizada en la región posterior de la cavidad abdominal en el espacio retroperitoneal. El riñón derecho se encuentra localizado levemente más hacia el caudal que el izquierdo. Esto se da porque el hígado se encuentra encima del riñón derecho. Está recubierto por una cápsula denominada cápsula Gerota. Recibe su aporte sanguíneo de la vena porta por medio de las arterias renales y su drenaje se da por el medio de las venas renales que desembocan en la vena cava inferior. Si hacemos un corte anatómico a lo que es el riñón, podemos observar que presenta una corteza y una médula. La corteza exterior de color rojo pardo porque el 95% de la sangre se encuentra en ella. Más por lo contrario, la médula presenta un color más pálido porque solo el 5% de la sangre la encontramos en ella. La médula se divide en dos partes que son externa e interna. En la médula en la parte interna podemos encontrar lo que son los cálices mayores y los cálices menores. Estos al unirse forman la pelvis renal que continúan hacia el uréter. Hablando de la parte funcional del riñón, decimos que su parte más principal o su parte funcional es la nefrona. Cada riñón tiene alrededor de 2 millones de nefronas que están encargadas de la filtración y se relacionan con los capilares de las arterias renales para formar un ovillo denominado glomérulo. Este posee otro tipo de segmentos y como función principal es el filtrado. Al tener el filtrado, tenemos como consecuencia la orina. Esto resulta del paso del líquido del capilar hacia la nefrona. Esto atraviesa el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos. Para entender un poquito más eso, tengo un videíto que me gustaría que lo revisemos. Por favor, me dicen si escuchan, ¿ya? Si da bien. La unidad funcional del riñón es el nefrón. ¿Suena bien el audio? ¿Alguien me podría corroborar, por favor? Sí, doctora, se la escucha. Ok, muchísimas gracias. Voy desde el principio con el videíto. Mil gracias. Poseemos 2 riñones, cuya forma recuerda a la de una haba o habichuela. Poseen una longitud de 12 a 14 centímetros y un ancho de 3 centímetros. Se encuentran localizados en la región posterior de nuestra cavidad abdominal, en el espacio retroperitoneal. El riñón derecho se localiza levemente más hacia caudal que su homólogo izquierdo, básicamente porque sobre él se encuentra el hígado. Sobre cada riñón se encuentra la glándula suprarrenal. Además, cada riñón recibe sangre de la arteria renal, la cual es evacuada a través de la vena renal. Por lo demás, su función excretora le permite formar orina, que es drenada a través de ambos uréteres para ser almacenada en la vejiga. La unidad funcional del riñón es el nefrón, o nefrona, y cada riñón posee cerca de 2 millones de estos. Como elemento funcional,
es el encargado del filtrado, por lo tanto se relaciona con los capilares provenientes de la arteria renal, los cuales forman un ovillo denominado glomérulo. La relación se produce a través de una región del nefrón denominada cápsula glomerular. Además, el nefrón posee otros segmentos morfológicos denominados túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Como la función principal del riñón es el filtrado, la consecuencia es la producción de orina. Este filtrado corresponde al paso de líquidos desde el capilar glomerular a la nefrona. Estos líquidos deben atravesar el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y a los podocitos. El endotelio capilar posee fenestraciones o poros que facilitan el paso de líquido y de soluto. Sin embargo, la membrana basal, siendo muy gruesa, es la principal barrera, permitiendo el libre paso de solutos con un peso molecular menor a 10.000, siendo parcialmente permeable a moléculas con un peso molecular entre 10.000 y 70.000 y cesando definitivamente con moléculas con un peso molecular mayor a 100.000. Por último, los podocitos son células que presentan prolongaciones sobre la membrana basal. Estos cumplen el rol de ser selectivos solo a ciertas moléculas, ya que permiten el paso solo a moléculas con carga positiva. El líquido que atraviesa esta barrera debe pasar por el espacio que queda entre las prolongaciones, espacios que actúan como filtros. Para producir esta filtración de sangre, el riñón echa mano a la fuerza hidráulica generada por el corazón, la cual llega al riñón con una presión correspondiente al 60% de la presión arterial media, lo que sería algo así como 60 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática es considerada una presión a favor de la filtración, ya que promueve el paso de líquido y soluto al interior del espacio glomerular. Sin embargo, también hay presiones que se oponen al filtrado. Estas son la presión hidrostática dentro del espacio glomerular y la presión coloidosmótica del espacio glomerular. Si recordamos, la presión coloidosmótica corresponde a la presión generada por las proteínas en una solución y por lo tanto genera una atracción de líquido. Durante el proceso de filtrado, una gran cantidad de líquido penetra al nefrón, pero como la membrana es impermeable a un gran número de proteínas, por ende, estas tienden a acumularse en el capilar, produciendo un aumento en la presión oncótica, lo que se traduce en un aumento en la atracción de agua y pasa a considerarse una fuerza de oposición al filtrado. Si a la presión hidrostática capilar, que corresponde a la presión arterial renal, es de 60 milímetros de mercurio, le restamos la presión hidrostática de la cápsula glomerular, que corresponde a 18 milímetros de mercurio, y además le restamos la presión oncótica capilar, que corresponde a 32 milímetros de mercurio, obtenemos la presión neta de filtración, la cual por ende corresponde a 10 milímetros de mercurio. Presión más que suficiente para producir el filtrado de 180 litros de sangre al día y producir 2 litros de orina. Sin embargo, el proceso no termina aquí. Luego de atravesar la membrana glomerular, el líquido con sus solutos recorre un intrincado camino antes de terminar en la vejiga en forma de orina. El porcentaje de líquido que logra atravesar la membrana glomerular corresponde a la fracción de filtrado. De los 650 ml por minuto de sangre que recorren los riñones, luego del filtrado glomerular, unos 125 ml por minuto de plasma comienzan su recorrido en las porciones proximales de los túbulos, con una concentración de solutos de unos 300 miliosmoles por kilogramo. Sin embargo, la producción de orina es de tan solo 1 ml por minuto, con una concentración variable de 50 a 1200 miliosmoles por kilogramo. Por lo tanto, surgen algunas interrogantes.
¿Dónde queda el resto del líquido? ¿De dónde aparecen estas moléculas? Esto se explica gracias a dos procesos que ocurren por la interacción de los túbulos y los capilares peritubulares. Estos son la reabsorción y la excreción tubular. La reabsorción corresponde al paso de líquido y soluto desde el lumen tubular al capilar peritubular. La excreción, por otro lado, corresponde a lo contrario, es decir, al paso de estos elementos al túbulo desde los capilares. A raíz del desarrollo de estos sucesos, podemos definir la transferencia neta de una sustancia, correspondiente a la diferencia entre la cantidad reabsorbida y la excretada de dicho elemento, es decir, la cantidad final que se movió al capilar. Por otro lado, la carga tubular corresponde a la cantidad de una sustancia que es excretada al túbulo en un tiempo determinado. Pues bien, la reabsorción y la excreción se producen por diversos mecanismos y no ocurren de igual medida en los diversos tramos del nefrón. Para que una sustancia se reabsorba o se excrete, debe atravesar diferentes regiones e intervienen diversos espacios. Estos sitios morfológicos corresponden al lumen del tubo, al citoplasma del epitelio tubular, al intersticio y a los capilares peritubulares. Y al igual que cualquier molécula, estas pueden difundir por osmosis, por difusión simple, por transporte activo, etc. Las moléculas que se transporten de forma facilitada, es decir, que requieran un canal proteico y además que se transporten de forma activa, por lo tanto con gasto de ATP, van a estar supeditadas a un toque de su difusión, es decir, a un paso limitado por la membrana dependiendo de su concentración. Esto debido a que los canales, en concentraciones elevadas de soluto, tienden a saturarse. Esto determina un transporte máximo tubular. Estos movimientos moleculares de reabsorción y de excreción, como mencionaba anteriormente, no ocurren en igual medida en los distintos tramos del nefrón. En el túbulo proximal se produce un intenso proceso de reabsorción. El sodio juega un importante rol en este acontecimiento, ya que actúa como un ion adjunto en el mecanismo de cotransporte de sustancias, como bicarbonato, fosfato, lactato, y de moléculas con valor nutritivo, como la glucosa y los aminoácidos. En esta sección hay un gran movimiento de agua por osmosis. En el asa de Henle, región que continúa del túbulo proximal, se pueden divisar tres regiones funcionales: la rama delgada descendente, la rama delgada ascendente y la rama gruesa de Henle. En la rama delgada descendente se produce la difusión de agua y solutos como urea y sodio. En la rama delgada ascendente se produce una difusión de solutos pero no de agua. En la rama gruesa se experimenta una dilución del contenido del nefrón a raíz de la salida de sodio, cloro, calcio, bicarbonato, magnesio, entre otros iones. Por último, la circulación a través del túbulo distal y colector va a experimentar procesos de reabsorción de agua y de iones. En el túbulo distal va a ocurrir una intensa reabsorción de sodio, cloro, calcio, magnesio, potasio y bicarbonato, y además una excreción en menor medida de hidrógeno. Además, en la porción caudal del túbulo distal y en el túbulo colector, en presencia de la hormona antidiurética, una importante molécula liberada por la neurohipófisis, ocurrirá la reabsorción profusa de agua, jugando un rol importante en el control de la volemia. Finalmente, la orina producida descenderá a través de los uréteres para ser almacenada en la vejiga. Muchas gracias, espero que este video sea de su utilidad. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquela a cayupi.fisiología.
Muy bien, ¿qué les ha parecido el video? gmail.com. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno, ¿perdón? Continúe, doctora. Ok, gracias. Bueno, entonces, la fisiología más importante de los riñones del sistema urogenital es la ósmosis, ¿no? Que produce primero la filtración de los 180 litros de sangre, pasando por los riñones, filtrándolos en el glomérulo y por último desembocando en la uretra como 2 litros de orina. En eso quedamos claros. Ahora, permítame un segundito, por favor. Hablemos sobre las evaluaciones clínicas. Bueno, si hablamos sobre las evaluaciones clínicas en el ámbito ginecológico, que es lo que más estamos viendo ahora, decimos que la mayoría de las mujeres, específicamente las que consultan la atención previa general, quieren una buena anamnesis, un buen examen físico y una buena evaluación ginecológica. Necesitamos estos 3 puntos para poder hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento de nuestras pacientes. ¿Qué sería la anamnesis? La anamnesis ginecológica consiste en una descripción de los problemas que motivan a la consulta. Estos pueden ser los síntomas, los antecedentes menstruales, obstétricos, sexuales, síntomas de trastornos o tratamientos ginecológicos. Podemos dividirlos en 4 puntos, que serían los síntomas actuales, los antecedentes menstruales, los antecedentes sexuales y los antecedentes ginecológicos. Al hablar de los síntomas actuales, ¿qué tenemos que observar? Se explora usando las preguntas abiertas. Pueden ser, ¿qué tipo de dolor tiene? La localización, la duración, el carácter, la calidad, los factores que lo desencadenan. Si tiene algún tipo de sangrado, la cantidad, duración, la relación del ciclo, por cuánto tiempo, qué color es, desde cuándo ha empezado. Si es por un flujo, el color, el olor, la consistencia, la irritación. Uy, ¿alguien está con su micrófono, chicos? Por favor. Ya. Gracias. En las pacientes en edad reproductiva, ¿qué tenemos que observar? Lo primero, la sintomatología habitual del estado, ¿no? Tiene náuseas, tiene síncopes, tiene cefaleas, hay que hacerle una prueba BCG, entre otras. En los antecedentes menstruales, la edad de la menarca es primordial, el FUN, número de días de menstruación, la longitud, regulación del intervalo del ciclo, el día que ha comenzado, el día que ha terminado, el volumen del flujo, el color y cualquier otra sintomatología que aparezca, ¿no? En los antecedentes sexuales tenemos que ver la frecuencia de la actividad sexual, cuántas parejas ha tenido, los anticonceptivos que utiliza, si tiene o no sexo seguro, los efectos de las actividades, tal vez si ha tenido varias parejas sexuales, ¿no? Con qué frecuencia ha ido a la consulta, que eso es muy importante que nosotros revisemos, ¿no? En especial en pacientes en el área ginecológica. Y bueno, los antecedentes ginecológicos, que son lo que más nos importa a nosotras, que es, bueno, incluye sobre todo la sintomatología de los signos previos, que es todo lo que ya habíamos hablado, los diagnósticos conocidos, si la paciente es hipertensa, si tiene diabetes, cuántos hijos ha tenido, y entre otras cosas, ¿no? Al igual que los resultados de los estudios realizados, tal vez ella está viniendo porque se ha hecho un hemograma, entonces tenemos que revisar el hemograma, o si se ha hecho una mamografía y todas esas cosas. Tenemos que
recabar todos toda la información que podamos. Ay, ¿qué pasa? Al examen físico, tenemos que aprender 4 maniobras. El examen externo, el bimanual, el que es presente con espéculo y el examen rectal. El externo es el que todos sabemos. Todos sabemos inspección, palpación, percusión, auscultación. eh, saber si hay un abdomen inflamado, si tiene alguna verruguita, si tiene la presencia de alguna cicatriz, cosas así. En el examen bimanual, que es la imagen 2, hacemos una presión intravaginal con 2 dedos. Entramos por la cavidad vaginal y con la mano derecha superior agarramos el abdomen inferior. Hacemos una presión de ambos lados. Al examen con el espéculo, todos conocemos el espéculo, metemos por la cavidad vaginal y tomamos una muestrita. Eso más nos sirve para los papanicolaos, ¿no? Y el examen rectal, que es muy común en mujeres, igual, tenemos que revisar la protrucción, tal vez pueda tener alguna verruguita o otro tipo de patologías. Los estudios complementarios que siempre tenemos que pedir en ginecología, principalmente y en edad reproductiva, prueba de embarazo, porque no saben la cantidad de pacientes que vienen con que tengo un dolorcito y resultó que era embarazo. Así que, bueno, lo primero que yo les pido es una prueba de embarazo. Luego, una prueba de cribado para el CA de cuello uterino, que hoy está muy común. Mamografías, papanicolaos y no se olviden que tiene que venir acompañado del laboratorio, hemogramas completos y todo lo que se refiere al área de laboratorio. Hemos llegado a una de las enfermedades, una de las patologías, porque enfermedad está mal dicho, una de las patologías más comunes en el ámbito de la uroginecología. Esta alberga a una infinidad de mujeres. Es una de las enfermedades más comunes que se está dando en nuestra sociedad, en toda Latinoamérica, en los últimos años. Esta es la incontinencia urinaria. Hablando en porcentajes, del 100% de las mujeres, el 50% presenta incontinencia urinaria. Y de ese 50% de mujeres, solo el 25% acude a consulta. Así que revisamos un poquito más de qué se trata esta patología. Bueno, como definición básica podemos decir que la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina. Tiene un impacto social y también un impacto higiénico, ¿no? Puede ser transitoria o puede ser establecida. ¿Qué quiere decir esto? Que se divide en dos tipos de incontinencia. La transitoria, que es menor a 4 semanas, que puede ser por diversas patologías como un posparto, por ejemplo, o la establecida, que es mayor a 4 semanas y de un origen desconocido. Si hablamos de la epidemiología de esta enfermedad, decimos que la prevalencia es entre el 3 y el 40% según la edad y el sexo. Es más frecuente en mujeres que en mujeres con un 59% y en varones con un 39%. La edad en porcentajes se da entre los 18 y 65 años, un 20%. Arriba de los 65 años hasta el otro 80%. Aumenta con la edad y los factores como la institucionalización o la internación. Como les decía, es menos del 50% de las personas que acuden a consulta. Papá, préstame tu celular. Los factores de riesgo es la edad avanzada, una hiperactividad del destrusor, que es el músculo, la disminución de la contracción, el aumento del volumen residual y la obstrucción o salida de la orina.
En factores de paridad, que era lo que les decía del embarazo, bueno, un parto vaginal, los factores obstétricos, un recién nacido de gran tamaño mayor a 4 kilogramos, son factores desencadenantes para este tipo de patologías, en especial en mujeres multíparas. La morbilidad se puede dividir en varios puntos. Enfermedades neurológicas, por ejemplo, el ictus, el Parkinson, que es una de las patologías primordiales para lo que es la incontinencia urinaria. Del 50% de pacientes que nos llegan con incontinencia urinaria, 20% de las pacientes arriba de los 80 años tiene Parkinson. La obstrucción por vaciamiento de la orina, los tumores pélvicos. La obesidad es un factor bastante importante también. El déficit estrogénico, que son los sofocos, las sudoraciones nocturnas, la nicturia y la difusión sexual. Y también puede estar asociado a la diabetes mellitus y al tabaquismo. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Eh, Hablando de la clasificación de esta patología, se clasifica en 6 puntos, que son la incontinencia urinaria de esfuerzos o estrés, la incontinencia urinaria de urgencia, la incontinencia urinaria mixta, la por rebosamiento, la incontinencia urinaria transitoria o reversible y la incontinencia urinaria funcional. Más o menos vemos un cuadrito bastante simpático de lo que es esto. La incontinencia por esfuerzo, que hay un llenado no completo, digamos, ¿no? De la vejiga urinaria, pero con el esfuerzo hacemos una presión y ¡plum! Se les sale un poquitito de la orina. La de urgencia, que directamente no necesitan hacer esfuerzo y ya están caminando y se les sale. La de rebosamiento, que hay gran cantidad de líquido en la vejiga y bueno, obviamente eso provoca dolor y eliminación. Hablemos un poquito de lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo o estrés. Esta se da más por los esfuerzos físicos, ¿no? Como ser la tos, el estornudo, el reír. Es más, se encuentra más o es más presente en mujeres arriba de los 60 años. Sus causas son una insuficiencia del esfínter uretral, la gineco, la- bueno, la, perdón, la insuficiencia del esfínter uretral, que es debido a las estructuras que soportan la uretra, que se revientan, las causas ginecológicas que pueden ser urológicas y intestinales, la obesidad o una tos crónica, los factores de esfuerzo también, que pueden ser el embarazo, el parto, los tejidos conectivos y el tabaquismo y todas esas patologías que acompañan, ¿no? Entre su mecanismo es una apertura del esfínter uretral con una ausencia de la contracción del músculo detrusor por un aumento de la presión abdominal. La incontinencia urinaria de urgencia es repentina, la pérdida involuntaria de la orina, tiene urgencia de micción, a diferencia de la de esfuerzo. En la de esfuerzo no tienen la urgencia de micción. En esta todo el tiempo están, ay, quiero ir al baño, ay, no, me duele mi vejiga, necesito ir al baño, he ido y ahorita estoy volviendo y otra vez tengo que ir al baño. Las mujeres están así en ese estrés de, de la urgencia de micción. Se da más en mujeres arriba de los 80 años, eh, es posmenopáusico y bueno, de este no se conoce la causa. Su mecanismo es una hiperactividad del músculo detrusor. Presenta nicturia, polaquiuria, deseo súbito de orinar. ¿Alguien me puede decir qué es la nicturia? Bueno,
La nicturia es la micción nocturna frecuente. Este es uno de las sintomatologías más importantes en lo que es la incontinencia urinaria de urgencia. Como ya les había dicho, presenta unas causas neurológicas y causas no neurológicas. Las causas neurológicas pueden ser una esclerosis múltiple, demencia, la senil, enfermedades de Parkinson, diabetes, enfermedades vasculares cerebrales. Y en las causas no neurológicas, los problemas de la vejiga, cálculos, alteraciones de la pared, infecciones, llenado rápido, tumores. El déficit estrogénico, diuréticos e histerectomía. La incontinencia urinaria mixta es la incontinencia de esfuerzo y urgencia, o sea, es la unión de las dos anteriores. Es una hiperactividad del detrusor y es más frecuente en mujeres mayores de los 70 años. Su mecanismo, el mismo que los anteriores. La incontinencia urinaria de rebosamiento es el goteo pequeño, las pérdidas continuas, o sea, eso que, ay, estoy caminando y, ay, una gotita. Estoy caminando y, ay, otra gotita. Es una hipoactividad, una pérdida del reflejo de la micción, porque ellos, bueno, en las otras dos, por ejemplo, agarran, se sienten y pueden hacer el esfuerzo de la micción. En esta incontinencia urinaria no se pierde por completo el reflejo de la micción. Esto es menos frecuente, es más frecuente en varones que en mujeres. La incontinencia urinaria transitoria o reversible es la pérdida de la orina y funcionalidad del tracto urinario inferior. Está causada por un ITU, posmenopausia, enfermedades psiquiátricas, impacto fecal y afectación de la movilidad. La incontinencia urinaria funcional se desconoce las causas, son ajenas a todo lo que es el tracto urinario, ¿no? Pueden ser problemas abdominales, puede ser por mucha actividad física, puede ser porque el paciente tiene problemas psicológicos o eh, mentales, tal vez lo que decíamos antes, ¿no? El Parkinson o tal vez algún problema psiquiátrico, algún uso de fármacos, porque ahora es muy común que tal vez utilicen fármacos para lo que es la vida fit y no toman en cuenta las consecuencias, ¿no? Estas son muchas de las consecuencias que producen el tomar esos productos de la vida fit. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Primero, una historia clínica, la forma de la presentación, evolución de los síntomas, la historia ginecológica, antecedentes, fármacos, líquidos. ¿Por qué hablamos de los fármacos y líquidos? Hablamos de los fármacos y líquidos porque los diuréticos, el uso prolongado de los diuréticos nos puede provocar una incontinencia urinaria. También hay que saber la historia ginecológica de la paciente para ver si ya ha tenido esta patología, si ya ha sido tratada, si es la primera vez que lo presenta, sus actividades, su antecedente familiar, si es que la mamá lo tuvo, si es que la hermana lo tuvo, y entre todas esas cosas, ¿no? La historia ginecológica, cuántos hijos ha tenido, si ha sido por parto natural, si los hijos han sido mayor a 4 kilogramos y todas esas cosas. Para hacer un apoyo a nuestra historia clínica, también tenemos el apoyo laboratorial, que nos permite un cultivo de orina, un volumen residual posmicción, la citometría, la uroreflujometría y la citometografía. Me trabo, perdón. Como les decía, fármacos y sustancias que nos impulsan a la incontinencia urinaria.
el alcohol, como siempre, ahí levantando su banderita. Los bloqueantes del alfa adrenérgicos, como la prazoncina y la terazocina. Los diuréticos de usos como la furosemida, los antipsicóticos como el allopurinol, la risperidona y la clozapina, los inductores del sueño, los anticolinérgicos y los calcio antagonistas. Ahora, para hacer una buena historia clínica, ¿qué cosas tenemos que saber de la paciente? Esta es una clasificación de las preguntas que le tenemos que hacer a nuestra paciente. Algunas de ellas pueden ser, ¿se le escapa la orina al toser para saber si es una incontinencia de primer grado? ¿Alguna vez se le ha escapado la orina? ¿Alguna vez sintió deseo repentino o incontenible, digamos? ¿Cuántas veces durante el día orina? ¿Cuál es el máximo de tiempo que aguanta? Además, ¿no? La edad y todas esas cosas. ¿Cuántas veces se despierta en la noche? ¿Tiene la sensación de no vaciamiento completo? Esa pregunta, ¿tiene la sensación de no vaciar completamente la vejiga? Esta es muy importante. Esa nos va a dar la pauta para saber qué tipo de incontinencia urinaria es. Bueno, si a todas las preguntas dice sí, 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 pues es una incontinencia urinaria, como habíamos dicho, ay, perdón, es una incontinencia urinaria de esfuerzos, ¿no ve? Si nos dice 2 de 3, no, entonces es una incontinencia urinaria de urgencia. Y si hay nicturia, que ya les había dicho que es lo más importante, la micción nocturna frecuente y deseos frecuentes, entonces es una de urgencia. El resto se puede clasificar con el resto de las preguntas, ¿no? Ahora, haciendo un resumen de todo lo que les he dicho hasta ahorita, vamos a ver un poquito este mapa conceptual. ¿Qué nos dice? La incontinencia urinaria de las mujeres, primero, se hace una historia clínica, un examen físico, abdominal y pélvico. ¿Por qué un examen abdominal y pélvico? Porque nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Si no son problemas abdominales, como tal vez un descenso del intestino delgado o un problema pélvico, como podría ser tal vez esto de un prolapso de los órganos pélvicos, ¿no? Una evolución de la calidad de la vida, el deseo del tratamiento, la micción, las pruebas complementarias. Tenemos que dividirlo en lo que es la incontinencia de esfuerzo, la mixta o la de urgencia. Eso con ayuda de nuestra historia clínica y de toda la sintomatología que la paciente nos refiera, como ser el dolor, la hematuria, las infecciones recurrentes, los síntomas de la micción, los dolores pélvicos, si ha tenido o no ha tenido cirugías, que es muy común en pacientes que nos llegan a la clínica, que sí, o sea, mayores de 70 años, bueno, tengo incontinencia urinaria, no siento todo el rato molestias, que no sé qué. Sí, entonces ya he sido operada o ya me han hecho un tratamiento. Entonces, esas cosas tenemos que diferenciar. Bueno, ¿y qué le tenemos que decir? Un cambio del estilo de vida, ejercicios del piso pélvico, la reducción desical del ejercicio del suelo pélvico, y entre otros tratamientos físicos, ¿no? El tratamiento no quirúrgico, que es el tratamiento que nosotros nos tenemos que enfocar, primeramente. Es el ejercicio para fortalecer el piso pélvico, las micciones programadas, la estimulación eléctrica, reducir la ingesta de líquidos y la restitución estrogénica. Los ejercicios de Kegel. Estos son los ejercicios del piso pélvico que les mencionaba anteriormente. Es la contracción del músculo alrededor del ano, no usar los músculos del vientre del glúteo en cualquier postura. Para las pautas,
a aguantar la tensión por 5 segundos, la relajación en 10 segundos, repetir 10 veces y 3 veces al día. Aquí en la parte superior derecha tenemos una imagen de una paciente haciendo ya los ejercicios y estos ejercicios se tienen que hacer de 15 a 20 semanas. Si es que no hay cambios y la paciente sigue con la misma sintomatología, pues nos acompañamos de fármacos, como ser los anticolinérgicos de primera generación, que es la oxibutulina, en dosis de 2,5 a 5 miligramos cada 6 a 8 horas, o el cloruro de tropina de 20 miligramos cada 12 horas, acompañado también de estrógenos tópicos, que es un fármaco de primera generación para este tratamiento, ¿no? Hablando sobre el tratamiento quirúrgico. Bueno, tenemos 3 tipos de tratamiento quirúrgico, que es la urotopexia, que es como poner una malla para que haya una presión que eleve, ¿no? Entonces no haya tanta dificultad a la presión del músculo caudal. El cabestrillo pubovaginal y la neuromodulación sacra, que es la presión con un, ¿cómo se dice esto? Ay, se me ha ido la palabra, enseguida les comento. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Doctora, disculpe, Yo buenas una noches. pregunta. Dígame. Una consulta acerca del tratamiento con lo estrogénico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cada cuánto? ¿Por cuánto tiempo es? El tratamiento estrogénico se hace por 3 meses. El tratamiento se hace primero es los estrógenos una vez al día durante la primera semana. Después se hace 2 veces al día cada 12 horas por las siguientes 2 semanas. Y de ahí se completa hasta los 3 meses. Si vemos que no hay resultados, pues ya nos pasamos a un tratamiento quirúrgico. Ya, y en el caso que sea de una mamita lactante, Ay, de una mamita lactante, buen punto. No le podemos dar estrógenos a la mamita lactante. Entonces, en ese caso, bueno, lo único que tendríamos que hacer con la mamita lactante son los ejercicios de Kegel hasta que ella deje de lactar. Si está en una etapa entre los recién nacido y 6 meses, no nos queda de otra. Ya después, a menos que sea algo muy grave, digamos, y ya nos tengamos que pasar a un tratamiento quirúrgico, pero si no, solo con los ejercicios de Kegel. Esto de las mamitas, como me comentabas, es muy común porque el, si recuerdan, no sé si alguna de ustedes ha tenido bebés, pero qué difícil es contener mientras uno está embarazada. Entonces, después de tener al bebé, igual nosotros seguimos teniendo la dificultad de contención, ¿no? Entonces, los ejercicios de Kegel sí se les manda a las mamitas recién parturientas. Ahora podemos ayudarnos también con fármacos, pero si está dando de lactar, es poco común. Y si es ya muy complicado, el cabestrillo sería una salida muy positiva para ese tipo de pacientes. otra pregunta, y en el caso de la oxibutilina, ¿ese por cuánto tiempo se da? Igual el cloruro de tropio. Por 3 meses. Todos estos tratamientos son por 3 meses. ¿Los estrógenos pueden ser por vía oral o por vía vaginal? Los estrógenos, por ambos, vía vaginal o vía oral, pero te conviene por vía oral, porque por vía vaginal, como tenemos el problema de las micciones, o puede haber ya una consecuencia que es un prolapso de órganos pélvicos, entonces tal vez no nos hace un buen efecto. Es mejor siempre utilizar la vía oral primero y después pasarnos a la vía vaginal.
Y otra preguntita, lo que me dice los estrógenos la segunda semana, que es cada 12 horas, ¿eso ya se mantiene por los 3 meses o volvemos a una diaria? Se mantiene por los 3 meses a menos que la paciente esté presentando problemas con los estrógenos. Si la paciente otra vez nos presenta alguna deficiencia o tiene alguna consecuencia, entonces se le retira los estrógenos, se le mantiene con los otros fármacos y después se vuelve a al primer punto, que sería darle una vez al día. Muy amable, muchas gracias. No de qué. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, buenas noches. Con respecto al tratamiento quirúrgico, la urotopexia, ¿es lo que conocemos como el TBT o TOT? Perdón, ¿me puedes repetir tu pregunta? Con respecto al tratamiento quirúrgico en la urotopexia, ¿se refiere al TBT o TBT o se refiere a otras técnicas quirúrgicas? No, es el TBT y la histerectomía. ¿Alguna otra duda o continuamos con el prolapso de órganos pélvicos? Tal vez hay alguna contraindicación con respecto a los fármacos de primera generación. Contraindicaciones. La verdad es que no, lo voy a revisar bien eso, pero no, hasta ahora no tengo ninguna otra, no tengo problemas con ese tipo de fármacos. Entonces, no hay contraindicaciones que yo les pueda dar en este momento. Bueno, vamos a continuar con el prolapso de órganos pélvicos. La definición. La definición de este es el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos y segmentos vaginales que eh, a través del introito vaginal, por consecuencia de las estructuras del soporte y el sostén del suelo pélvico. Hay 3 tipos de prolapsos: el prolapso anterior, el prolapso apical y el prolapso posterior. En el prolapso anterior es el descenso del útero y la vejiga. En el prolapso apical es el descenso de la cápsula vaginal. Y en el prolapso posterior es el descenso de todo lo que es el área vaginal. En la epidemiología nos dice que presenta unas sensaciones genitales asociadas a síntomas de difusión del suelo pélvico. Es proporcional a la edad, se da por defectos de la pared anterior y de la pared posterior y apical, y es más frecuente en mujeres con intervalos de prolapsos genitales ya frecuentes, ¿no? O sea, que ya hayan tenido esa patología. El prolapso anterior, como les decía, es el descenso del útero y la vejiga. El epical es el descenso del útero y de la cápsula vaginal. Y el posterior es del intestino, que produce una compresión a lo que es la vejiga. Más del 18% de las mujeres presentan este prolapso vaginal. Los defectos de la pared anterior son mayores a los de la pared posterior y a los de la pared apical. Eso es lo que les decía aquí. El 35% de las mujeres presentan el prolapso anterior. El prolapso apical el 18% y el posterior el 13%. Los factores de riesgo son predisponentes como la hipertensiones, obesidades y todas esas cosas.
los factores como el embarazo, partos genitales y la constipación crónica, el envejecimiento, la obesidad y problemas pélvicos previos. En su etiología, los cognitivos, hay 4 tipos: cognitivos, traumáticos, hormonales y otros tipos. En los cognitivos es poco recurrente. La relación se da con el síndrome de Marfan. Son malformaciones del sistema nervioso central, tienen mayor predisposición para las hernias y tienen diferencias raciales, o sea, es más común en gente morochita. El traumático, siempre y de toda la vida, embarazos y partos. Traumatismos directos, algún tipo de accidente, alguna... ah, 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 al- accidentes más que todo. Y los indirectos, las protrucciones. Los hormonales, en la estimulación estrogénica sobre los tejidos del soporte de la pelvis, y también afectan sobre el climaterio del septum. Otro tipo que podemos encontrar es el incremento de la presión abdominal a lo largo del plazo. Por lo general, cuando hay descenso del intestino delgado. En su fisiopatología, el suelo pélvico contrarresta la fuerza ejercida hacia abajo y por la presión abdominal que aleja la dirección a dicho esfuerzo hacia el hiato genital. Esto evita el prolapso de órganos pélvicos. O sea, ¿qué pasa? Hay una presión que se da desde el abdomen. Esa presión, hay una protrucción y la protrucción elimina lo que es la presentación del prolapso. Hay un estrechamiento y una apertura del aparato genital, lo que desemboca en un prolapso de órganos pélvicos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la debilidad del suelo pélvico más la degeneración de los nervios produce un descenso permanente del RAFE del medio del oxígeno. Y los factores de riesgo que pueden aumentar a esto es el aumento de la presión intraabdominal, la difusión neuromuscular que da por consiguiente un prolapso. Su clasificación. La histerectocele es la extirpación parcial o total del útero. La colpocele es la hernia vaginal que se acompaña del descenso de la vejiga y el recto. Este es uno de los más comunes que podemos ver en clínica. El uterocele, el prolapso del útero; el cistocele, la protrucción de la vejiga sobre la vagina; el rectocele, que es la protrucción del recto; y el enterocele, que ocurre cuando el intestino delgado baja al interior de la cavidad pélvica inferior y empuja la parte superior de la vejiga, formando un prolapso. ¿Alguna vez han visto lo que es una colpocele, por lo general, que es más común en clínica? Bueno, yo les voy a contar un poquito. Cuando yo estaba haciendo el internado, estaba rotando ginecología justamente y llega una paciente y nos dice: tengo un bultito, paciente de 60 años, tengo un bultito que me molesta en la región vaginal. La paciente no quería ser observada porque tenía obviamente pudor, entonces no quería que la revisemos. Cuando la revisamos tenía un ecterocele tremendo, tremendo. Aquí les estoy en la parte inferior, el dibujito 1, 2, 3, 4, 5. El quinto dibujito nos está mostrando un ecterocele. La protrucción de la vagina es tremenda. Y obviamente el descenso de lo que es el intestino delgado. La clasificación por grados. El primer grado es el descenso entre la posición normal y el intruito. El grado 2 es el descenso a nivel del intruito. El grado 3, el descenso por fuera del nivel del intruito. Y el grado 4, el prolapso total fuera del plano valvular. Para hablar un poquito sobre qué es el prolapso de órganos pélvicos,
tenemos ciertas medidas que fueron implementadas en 1995 por la Sociedad Internacional del Continente. Tiene 9 medidas de referencia, distintas en el centímetro respecto al himen, a 6 puntos fijos de la pared vaginal y 3 mediciones perianales. Los valores proximales del himen se registran como negativos y los valores distales del himen se registran como positivos, altamente reproducibles. Aquí les voy a mostrar un poquito sobre los puntos que les decía. El punto anterior, que es el punto A, situado a 3 centímetros por encima del meato uretral, su rango de posición es de -3, lo normal y lo fuera de común es a +3, ¿no? Es el punto A, naranja, el punto BA, punto más alto del tabique vaginal anterior. Los puntos superiores, el punto C, extremo distal de la cervix y la cicatriz de la cúpula en la histerectomía. El punto D, fondo del saco de Douglas. El punto C es el punto más común para esta patología, es lo que siempre se va a hacer. Los puntos posteriores, punto AP, que es el verdecito, similar al AA, es la pared posterior de la vagina. El punto BP, similar a la BA, que es la pared vaginal posterior, y el hiato genital desde el meato uretral hasta la línea media posterior del INE. Entre el cuerpo perianal, desde el margen posterior del hiato genital hasta la abertura del anal medio. Y la longitud total de la vagina, profundidad máxima en centímetros de la vagina. Otra vez, a los grados. Decimos que es un grado 0 si el prolapso está en AA, BA, AP y BP. Están a 3 centímetros y el punto C está entre la longitud total y de la vagina. Volvemos al dibujo anterior. A 3 centímetros, el AA, el BA y el AP. El grado 1 es la posición más distal del prolapso, está a más de 1 centímetro sobre el INE. El grado 2, la porción más distal del prolapso, está entre -1 y +1 centímetro con respecto al INE. Y el grado 3 es la porción más distal del prolapso, está a -2 centímetros sobre el largo vaginal total. El grado 4 es la procedencia genital, la porción más distal, está a más de 2 centímetros sobre el largo vaginal total. A es la pared vaginal anterior, B es la pared vaginal posterior, C es la cúpula, CB es la cervix. Entonces, volvemos al anterior. Ahí les muestro un poquito. AA, AP, BP, ¿no? Y en C, donde se hace la histerectomía. El diagnóstico para esta patología. Primero, un cuadro clínico. No hay sintomatología que nos diga, no, sí es esto. No hay una sintomatología específica. Sus manifestaciones clínicas son órganos afectados, intensidad del prolapso, modificación funcional asociada. Hay que hacer una buena anamnesis, síntomas y expectativas. Los prolapsos leves son de hallazgos accidentales en general. Como les decía antes, la paciente, que siento un bultito, que estoy haciendo pis y siento como que se desvía, entonces voy a ir a ver qué puede hacer, ese tipo de presencias así muy accidentales que nos dan un prolapso leve. La sintomatología que nos puede presentar es la sensación de cuerpos extraños en la vagina, dolor en mi abdomen inferior y la región del sacrolumbar, una dispareuria y una alteración en la defecación, además de hemorragias. Los antecedentes son actividades físicas, estilo de vida, patologías o fármacos que puedan agravar este prolapso del órgano pélvico, menopausia, que es muy común, cirugías previas, intentos de corrección, como les decía anteriormente, estas pacientes que vienen a consulta ya han tenido prolapsos, ya han tenido incontinencia urinaria, entonces ya saben que ya han tenido algún
algún tratamiento, entonces vuelven y el tratamiento resultó que no era el adecuado y ahora necesitan cirugía, ¿no? Como en todas las enfermedades o patologías ginecourinarias, número y tipo de partos, peso, desgarros y la episiotomía. La episiotomía es una presentación clave para lo que es el descenso, el prolapso de órganos pélvicos. Para lo que es, bueno, continuando con esto, hay que hacer una exploración de los genitales externos, una exploración de los órganos externos, una exploración del tono y trofismo genital, la exploración de la incontinencia urinaria, control del tono muscular del piso pélvico y control de la competencia del esfínter anal y el tacto bimanual. Ya les había indicado cómo se hacía el tacto bimanual. Al lado, dice. El tacto bimanual, repetimos, se hace introduciendo por la cavidad vaginal 2 dedos, haciendo presión a la parte superior y con la mano derecha, así en forma de cono, sobre el abdomen inferior, haciendo presión hacia adentro y hacemos bimanualmente la presión, ¿no? La maniobra de Valsalva. ¿Alguien sabe lo que es la maniobra de Valsalva? ¿Alguien me podría decir qué es la maniobra de Valsalva? Bueno, no sé si alguna vez han sentido esa presión que se hace al estornudar, al sonarnos la nariz. Es contención de lo que es tanto el aire en la nariz como el aire vocal. Entonces, esa es la maniobra de Valsalva. Hacemos presión para saber si hay una eliminación, una protrusión de algún tipo de órgano. Las pruebas complementarias, una ecografía ginecológica, uroanálisis y urocultivo, las valoraciones del residuo postmicción y los estudios urodinámicos. Los tratamientos fundamentalmente quirúrgicos en este tipo de casos, ¿no? Depende mucho de la clínica, como ya les había dicho, pero la mayoría son quirúrgicos. Ahora, si no fueran quirúrgicos, sería minimizar los factores de riesgo, tratamiento hormonal con estrógenos, uso de pesarios y los ejercicios de Kegel, que también se hace bastante en este tipo de patologías. El uso de los pesarios, que es la cuantificación de lo que es la orina y si hay ya la producción de lo que es la vagina o algún otro órgano, el pesaje de este. El tratamiento puede ser oclusivo o puede ser reconstructivo. Si hablamos del colpoclesis de Lefort, es retirar la mucosa vaginal anterior y posterior, dejando un canal lateral para el drenaje de la cavidad. Y cuando hablamos de una colpoclesis completa, se hace en mujeres que ya han tenido una vida sexual activa, donde la sutura de las paredes de la vagina, se hace una sutura de las paredes de la vagina para corregir el prolapso de la cápsula vaginal. Esto por lo general ya se hace en mujeres menopáusicas, ¿no? La incidencia de que esto sea exitoso es del 91 al 100%, son más felices, son pacientes ancianas o con vida sexual no activa. Los reconstructivos restablecen anatomía pélvica normal. Es un abordaje vaginal, abordaje abdominal, una laparoscopía y una robótica. Si dividimos otra vez entre anterior, apical y posterior, el anterior sería una colporrafia anterior. ¿Qué es la colporrafia? Es la sutura del desgarro vaginal o la reconstrucción de las paredes vaginales. En el apical hacemos la fijación del ligamento sacroespinoso. También podemos hacer la suspensión del ligamento uterosacro y una sacrocolepsia, que es igual una elevación de la fijación del ligamento sacroespinoso
y una sutura vaginal y una sutura de las paredes de la vagina. En el posterior hacemos la reparación de la rectocele, la reparación de la enterocele y la colporrafia posterior. ¿Qué es la colporrafia anterior? La colporrafia anterior es la colpoctomía anterior y disección vesical hasta elevar la vejiga hacia arriba. Hay una reparación de la fascia endopélvica y se hace mediante las suturas. La resección de este excedente de la mucosa vaginal, o sea, hay que eliminar toda la mucosa vaginal y hacer lo que son las suturas a las paredes de la vagina. La reparación de los defectos prevaginales que existen, la vía vaginal mayor y la complejidad, los puntos de suspensión del arco tendinoso hacia la fase pélvica. La posibilidad del uso de mallas es muy frecuente en esto, diría que es la más frecuente, eh, con riesgos de incidencia, sí, porque en mujeres mayores, entre 40 y 60 años, que se les pone mallas, el riesgo de que pueda volver por un prolapso es de un 60-70%. El tratamiento de incontinencia urinaria está asociado a este, ¿no? O sea, la colporrafia y la incontinencia urinaria van de la mano. La colporrafia posterior es la reparación del tabique rectovaginal utilizando las fascias rectovaginales o mallas. Nuevamente hay que subir, hay que hacer la fijación del ligamento y hay que poner malitas. No se recomienda las miofagias elevadas y para lo que es la perionorfagia es la reconstrucción de los elementos del cuerpo perianal y el tratamiento del descenso del periné y el prolapso rectal, cuando coexisten con el prolapso genital. ¿En qué consiste esto? Es lo que les decía anteriormente. Hay un descenso de lo que es el intestino delgado, se va por encima de la cavidad vaginal y hay un prolapso de ambos. Entonces, directamente, cirugía. Y bueno, eso sería, jóvenes y señoritas, ¿alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Entonces podemos decir que de acuerdo al grado de prolapso, podemos optar quizás más por una opción quirúrgica. ¿A partir de qué grado nos podía repetir en todo caso es de manejo quirúrgico netamente? A través del grado 2 ya consideramos como quirúrgico, y más si la paciente está entre los 50 y 70 años, directamente nos vamos a una histerectomía. Gracias, doctora. En el caso del prolapso grado 1 y grado 2, ¿cuál es el porcentaje de beneficio solo con los ejercicios de queje? De un 60 a 70% depende de la edad de la paciente también. Si la paciente está entre los 40 y 60 años, tenemos un 60-70% de probabilidades. Si estamos en un grado 1 o 2, si estamos arriba de un grado 3, ya no tenemos posibilidades. Directamente hay que pasarnos a el tratamiento quirúrgico. Muy amable, gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, por favor, los, eh, los administradores del curso, si nos podrían eh, hablar un poquito, puedan tomar la palabra. Bueno, antes, muchas gracias por ser parte de este curso. Son el primer curso que hago a nivel internacional. Estoy muy conforme. Les doy las gracias infinitas por haber pasado este curso conmigo. Tal vez los anfitriones quieren tomar la palabra. Aquí en el chat leo una pregunta de si el IFU vaginal tiene algún beneficio en la incontinencia urinaria. Sí, sí tiene beneficios. Tiene, porque es como los ejercicios de Kegel, entonces tenemos bastante beneficios con este. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Los espero verlos pronto, volver a tener alguna ponencia con ustedes.